Bien, chicos. Entonces, continuando, ustedes hacen la entrega de lo que es los resultados hasta el día de hoy. Recuerden que los resultados ustedes iban a plantear las normas de lo que se iba a poner en base como protección para lo que es del Parque Nacional Galápagos, de acuerdo al tema que ustedes tenían. Y el análisis de resultados los van a realizar a partir de los objetivos, que esto lo voy a esperar para la siguiente semana junto con el resto dame un segundo, por favor, del informe que ya van a presentar, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la próxima semana ustedes van a entregar todo lo que es conclusiones, recomendaciones. Recuerden que en base al documento que se les envió, el PDF con las partes, las conclusiones y las recomendaciones deben tener un mínimo de 250 palabras de conclusiones y 250 palabras recomendaciones, ¿de acuerdo? Eso ya deben plantearlas ustedes mismos para que poder tener... Dame un segundo, por favor. Bien, ok chicos, entonces, como les mencionaba, las conclusiones y las recomendaciones deben ser 250 palabras cada una para que ustedes puedan presentarlas, ¿de acuerdo? Igual no les voy a poner un mínimo de conclusiones, ustedes pueden plantear la cantidad de conclusiones que ustedes vean necesario. Ahora recuerden, los resultados que van a entregar hoy están basados en las normas que ustedes van a plantear para la protección de, bueno, de su tema, que era la difusión por medio de trípticos de los cambios ambientales que se esperan después de la cuarentena en el Parque Nacional Galápagos. Entonces ustedes van a plantear una serie de normas que van a formar parte de sus resultados. Recuerden que estos resultados deben tener un total de 400 palabras y el análisis de resultados, que estará basado en sus objetivos, que entregarán de igual manera la próxima semana, a partir de los objetivos tendrán que plantearlo, ¿de acuerdo? Bien, de igual manera, como les decía hace un momento, las conclusiones y recomendaciones, 250 palabras cada una para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Eso ustedes ya saben cómo plantear, simplemente viene de ustedes cómo van a hacerlo, ¿de acuerdo? Conclusiones, ¿qué es lo que ustedes concluyen, o valga la redundancia, qué es lo que ustedes tienen su opinión en base a esto? Recomendaciones, ¿qué optarían ustedes para mejorar el proyecto, etcétera, etcétera? Recomendación es una mejora, ¿de acuerdo? No confundirlo con una conclusión. Conclusión ya es algo final. Bien, ahora, en la parte de acá, bueno, que les dice el documento, que esto debe ser presentado en forma creativa, en medida de lo posible, se deben emplear herramientas tecnológicas que permitan una mejor comprensión de las recomendaciones propuestas por los autores. En la parte de las recomendaciones, esto ya es, como dice el documento, algo creativo, algo que ustedes puedan plantear para mejorar su propuesta, para mejorar por decir, el proyecto que ustedes van a plantear, cómo podrían recomendar para mejorar, ¿de acuerdo? Desde su punto de vista. Ahora, en esta parte ustedes la bibliografía ya han ido planteando, ya vimos cómo se puede plantear de acuerdo a las normas APA, y ya se hizo algunas correcciones, algunos de ustedes ya vieron cómo presentarlas en la clase anterior. Los anexos, esto no es algo, digamos, imprescindible. Si ustedes no utilizaron, por ejemplo, hojas de cálculos o no tienen fotografías, no es algo que sea imprescindible, pero es recomendable que lo utilicen. Pueden tener fotografías de ustedes enviando por redes sociales o publicando en redes sociales sus trípticos. Bueno, todo lo que ustedes hayan utilizado como páginas web, pueden utilizar páginas web, capturas de pantalla de las páginas web que ustedes hayan utilizado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Como les digo, no es algo imprescindible, pero sí es recomendable y que ustedes lo coloquen ahí, ¿de acuerdo? Denme un segundo, por favor. Bien, ya, continuando. Ahora, esta parte de acá es lo que ustedes deben llenar para la siguiente semana. De igual manera, esto sí debe estar de ley. ¿Cómo son los recursos, los materiales tecnológicos, financieros, etcétera, etcétera? ¿Cómo van a llenar esto? Simplemente van a colocar la actividad. En este caso, por ejemplo, la primera actividad que ustedes realizaron, todo lo que es la primera parte, introducción, antecedentes, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, dame un segundo, por favor. Si, por ejemplo, en la introducción, vamos a llenar de esta manera. ¿Cuáles fueron los recursos humanos? En este caso, quien desarrolló el estudiante. Bien, el estudiante. Ustedes son los que
se encargaron de llenar la introducción. Si vieron, tal vez tuvieron recurso, tuvieron ayuda de, digamos, sus padres o su, por decirlo, entrevistaron a alguna persona, digamos, a alguien que les haya ayudado en colocan el nombre de tal persona ahí, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser el padre de familia en este caso, si es que utilizaron ese recurso. Materiales, simplemente estos materiales como papel, etcétera, etcétera. Tecnológicos sería obviamente lo que es el computador, el internet. Sería también, por ejemplo, si ustedes utilizaron videos, YouTube, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ya, estos serían recursos tecnológicos. Materiales, si ustedes emplearon papel, que sería lo más usual, papel, esferográfico, etcétera, etcétera. Ya, eso pueden plantearlo. Financieros, si es que ustedes necesitaron dinero para plantear la introducción, que dudo mucho que lo hayan necesitado, pero tomaríamos en cuenta todo lo que es el uso de Internet, todo lo que es el uso de la luz, todo lo que es el uso de, bueno, recursos que ustedes hayan utilizado, que a la final son recursos financieros, lo que ustedes utilizan dentro de su hogar. Ahí ustedes tendrían que hacer una pequeña investigación. ¿Cuánto es el kilovatio hora? ¿Cuánto es el consumo de, por ejemplo, el kilovatio hora dentro del Ecuador, kilovatio hora, denme un segundo, tiene un valor de 9 centavos. Entonces, ¿cuántos kilovatios tiene su computadora? ¿Cuánto es el consumo de kilovatio hora del foco? Bueno, ahí ustedes tienen el wattaje dentro de las características del foco, de la computadora, y pueden hacerse una idea. Si, por ejemplo, ustedes estuvieron 3 horas sentados frente a la computadora para hacer la introducción, digamos que, suponiendo que ustedes utilizaron simplemente el foco y la computadora. Entonces, digamos que cada uno tiene un consumo de 1 kilovatio hora. Entonces sería 2 kilovatios hora entre el foco y la computadora. Si cada kilovatio está a 10 centavos, quiere decir que ustedes consumieron 20 centavos por 3 horas. Sería un total de 60 centavos de dólar, ¿de acuerdo? Ese sería su recurso financiero. De igual manera, luego para los antecedentes. Entonces, lo mismo que ustedes hayan trabajado, recursos humanos, estudiante, materiales, lo que hayan consumido, papel, por decir, tecnológicos, el computador, internet, etcétera, etcétera. Digamos que aquí solo se demoraron 1 hora, entonces sería 20 centavos. ¿De acuerdo? Este sería un análisis básico de lo que ustedes utilizaron como recurso. ¿Sí estamos claros, chicos, hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que llenar en base a todas las actividades que ustedes realizaron. Introducción, antecedentes, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos hasta acá, hasta la parte que llegamos a lo que es conclusiones y recomendaciones, todo eso debe estar enlistado aquí. ¿De acuerdo? El desarrollo del tríptico también va a estar aquí puesto porque ustedes también tomaron un tiempo para desarrollar el tríptico, entonces tendrán que ubicar acá el tríptico. De igual manera, ¿cuáles son los recursos que ustedes utilizaron? Humanos, ustedes, si es que entrevistaron tal vez al docente, etcétera, etcétera, qué docente entrevistaron, en materiales de trabajo, cuáles tecnologías utilizaron. En este caso, como pueden haber utilizado programas en internet, tendrían que colocarlos. De igual manera, cuánto ustedes pasaron sentados frente a la computadora, va a consumir una cantidad de energía eléctrica y tendrían que colocarlo ahí, ¿de acuerdo? Todo eso en una lista. Bien, eso en cuanto a lo que es los recursos. Para lo que hablamos del cronograma de actividades, esto también es súper sencillo. Como ocuparon todo el mes de junio, aquí está ubicado por semanas. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Ahora, ustedes van a tener que hacer una modificación, porque normalmente no se pone así. Lo que nosotros ponemos son fechas o rangos de fechas. Por ejemplo, en este caso, ustedes empezaron a trabajar desde el lunes primero. Entonces sería del primero al al 5 de junio. Entonces ustedes ubicarían del primero al 5 toda esta fila de acá. Voy a borrar esto de acá. No sé por qué hicieron de esta manera esto. Dame un segundo. Bueno, ustedes tendrían que modificar su tabla. Entonces, simplemente aumentar columnas. Denme un segundo. Insertar columnas a la derecha. Ya sé por qué hicieron así. Bueno, simplemente, dejémoslo esto
Sabemos que esto es junio, entonces aquí tendríamos del 1 al 5, luego tendríamos en la siguiente semana, tendríamos del 8 al 12, del 8 al 12. Y si es que ustedes van a hacer más separado, digamos, específico a qué día, entonces tendrían que poner el 1 de junio, el 2 de junio, el 3 de junio, el 4 de junio, etcétera, por días. En este caso estaría considerado por semanas, ¿de acuerdo? Entonces, primero el 5 de junio, en este es del 8 al 12 de junio, y continuaríamos. La primera actividad, por ejemplo, todo lo que es la introducción, ustedes tuvieron una semana para realizar, los responsables en este caso el estudiante, ustedes. El 1 al 5 de junio colocaríamos o pintaríamos todo este cuadrito de acá. Simplemente le coloraríamos, puede ser de un color celeste, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es la introducción, antecedentes, que son ustedes los responsables, se ocuparon durante la primera semana, hasta acá. Luego, la segunda semana, ustedes se encargaron de hacer, vamos a revisar, ustedes la segunda semana tenían que hacer lo que es el marco conceptual. Pongamos eso, marco conceptual. Que con las correcciones que ustedes tomaron, voy a aumentar otra fila acá, insertar columnas a la derecha. Ya, esta sería desde la semana del 15 al 19, junio. Ya, el marco conceptual, que igual estuvo a su cargo, empezaron el 8 al 12, pero recuerden que entregaron hasta la semana anterior, que debieron haber entregado ya el marco conceptual, por decir un ejemplo. Entonces, esto les llevó 2 semanas. Entonces, tendrían que plantearlo de esta manera, ¿de acuerdo? Y así continuar hasta el final, cerrar todas las actividades que ustedes realizaron, incluyendo el tríptico, las conclusiones, recomendaciones, todo dentro de un cronograma. Esto es lo que ustedes tienen que encargarse de hacer para ya la siguiente semana. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Algo que deseen aclarar? Que esto es cortito. Sí, Esto... una pregunta de eso. Sí, ¿Puedo díganme. poner mejor como primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte nomás o tengo que de ley poner introducción, Tiene que estar antecedentes, especificado. justificación? Tiene que estar desglosado, porque la primera parte es una cantidad de temas. En este caso, de hecho, si ustedes tomaron, ahorita vamos a hacer por semanas, pero si hubiera sido por días, tendríamos que incluir solamente el 1 de junio. Si, por ejemplo, esto es el primero, el segundo, el tercero, y de ahí el 4 y el 5 se encargaron de los antecedentes, entonces también tendrían que dividirlo. Pero vamos a hacerlo simplemente por semanas, pero sí tiene que estar desglosado en cada una de las actividades. Introducción, antecedentes, marco conceptual, objetivos, etcétera, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos, tal vez? ¿No? Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Sí, señor ¿Cuánto Jumbo. debe tener ¿cómo se llama? Los resultados de palabras? ¿Cuánto debe ser la...? Bueno, en el archivo que les envía está la cantidad, pero los resultados debe ser un total de 400 palabras, mínimo un total de 400 palabras, ¿de acuerdo? Si se pasan, no hay problema. Recuerden, como les mencioné hace un momento, los resultados que tienen que entregar hasta el día de hoy simplemente son una serie de normas que ustedes plantearían, en este caso basado en su tema, que es los cambios ecológicos que se esperan después de la cuarentena en el Parque Nacional Galápagos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los resultados, mínimo 400 palabras. Como les mencionaba y les repito, el análisis de resultados es a partir de los objetivos, por lo cual eso les voy a dar chance de entregar hasta la siguiente semana, ¿de acuerdo? Y a los objetivos voy a enviarles para que ustedes puedan tener una idea. Bueno, máximo voy a tratar de hacerlo hasta el día de mañana, pero voy a ponerle prioridad hoy, ¿de acuerdo? Dicen, Lisa. por favor. Dale, Caro. Ok, Ah, señorita ya. Mía. Dicen entonces que teníamos que entregar hoy solo el marco conceptual. Y los resultados. Ah, ya. Y dicen, y si yo ya me pasé de las 3000, tengo que seguir haciendo la misma cantidad de palabras de cada parte. O sea, si ya se Sí. pasaron de las 3000 palabras, igual, por ejemplo, si ya hasta, digamos, por decir un ejemplo, si ya hasta el marco conceptual ustedes ya se pasaron de las 3000, de igual manera tienen que continuar con los resultados, un mínimo de 400, para el análisis de resultado un mínimo de 250, para las conclusiones mínimo 250, etcétera. Así lleguen, digamos, a 5000 palabras ya, que, bueno, sí podría ser. Esto quedaría ya, no hay problema si se pasaron, pero
en lo que está anterior, los 3.000 palabras ya quedaría de esa manera. En tal caso, lo que podría hacer si quiere es reducir la cantidad de palabras, pero eso ya sería opcional, no es necesario. Porque no es que te voy a bajar o se les va a bajar puntaje por el hecho de pasarse. ¿De acuerdo? Simplemente que deben cumplir con un mínimo. Ok, señor Marín. Ya, Lisen, gracias. No hay de qué. Dicen, no sé si podría dar un ejemplo sobre los resultados, porque aún no entiendo cómo mismo hacer. Por Claro. favor. Bien. Deme un segundo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Disculpen. ¿Dónde está esto? Ya, acá está. Ya, por ejemplo, en la parte de resultados, ustedes lo que deben plantear, por decir de esta manera, los resultados ustedes van a poner una... bueno, vamos desde el principio. El tema que ustedes están trabajando es la difusión por medio de trípticos de los cambios ambientales y ecológicos que se esperan después de la cuarentena en respuesta al COVID-19 dentro del Parque Nacional Galápagos. Ese es su tema, ¿no es cierto? Entonces, su resultado, su primer resultado es el tríptico que ustedes están realizando. Ese es el resultado que ustedes tienen. Pero como ustedes deben poner en el informe un mínimo de 900 palabras para lo que es su resultado, ustedes van a plantear una serie de normas que ustedes con las que ustedes van a trabajar dentro Dijo de... que era 400. para los resultados... Ah, sí, disculpen, 400 palabras. Sí, sí. Gracias, señor Juan. Van a plantear un mínimo de 400 palabras para lo que, bueno, con una serie de normas, para lo que ustedes describieron en su tríptico. En este caso, por ejemplo, solo voy a ponerlo de esta manera. Normas a seguir después de la cuarentena. Entonces, ustedes tienen una serie de normas que pueden plantear. Esto ya es lo que ustedes hayan desarrollado. No les puedo decir cuáles nomás van a plantear o qué nomás puede ser, ¿de acuerdo? Esto ya depende de ustedes. Pero, por ejemplo, pueden poner tomar conciencia. Bueno, esto sería algo vago que les estoy describiendo, pero, por ejemplo, podría ser tomar conciencia respecto... Conciencia, gracias, respecto al uso de materiales tóxicos que pueden alcanzar las playas del Parque Nacional, ahora sí, Parque Nacional Galápagos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una norma que ustedes pueden, obviamente esto está descrito en una forma muy vaga, pero ustedes pueden tomar algo así como referencia. Pueden utilizar algo por decir, realizar un proceso de reciclaje para los productos plásticos que son utilizados dentro de las inmediaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ustedes continuarían con esto. No sé si tal vez está más claro respecto a los resultados, lo que ustedes pueden plantear. ¿Sí? Entonces, una serie de normas que ustedes pueden utilizar dentro del Parque Nacional Galápagos después de la cuarentena para poder cuidar el medio ambiente. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, el análisis de resultados, como se les explicaba, eso está directamente una observación de acuerdo a los objetivos, si se cumplieron o no se cumplieron, ¿de acuerdo? Esto es un mínimo de 250 palabras y para que ustedes puedan realizarlo tendrían que hacer la próxima semana en base a los objetivos que yo les voy a enviar, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? ¿Estamos claros todos? Una pregunta. Dígame, señorita Damas. Sí, ¿para cuándo sería ya de entregar el tríptico? El tríptico les pedí el borrador que me envíen el día de hoy para poder hacerles correcciones, etcétera. Pero esto ya tendrían que entregar el final ya la próxima semana. Que el día 30, denme un segundo, que de lo que tengo informado, el día 30 ustedes ya deben tener completo el proyecto. Entonces, esto ya deberían presentarlo hasta el día 29, ya deberían tener ya, básicamente ya listo para presentarlo. ¿De acuerdo? Ya le dicen, Ya. y una pregunta. Ujú. ¿Se la tiene que subir en el mismo link de deberes que mandó hoy?
Sí, eso, como solamente es del borrador lo que les voy a revisar, entonces pueden subirlo al mismo enlace. Ya, Licen, gracias. No hay de qué. Todo este concepto, ¿verdad? No le escuché, ¿puede repetir, señor Marín? Va a ser únicamente como el boceto. Sí, correcto. Es simplemente un boceto. Algo, como les dije, un borrador para yo poder hacer las correcciones en caso de que tengan que hacerlo. Si no, ya puede quedar este como final si es que está correcto. Ya, Licen. Licen, ¿Sí, señor Chávez? ¿de las recomendaciones toca hacer video o qué toca hacer? No, simplemente ustedes plantear, por ejemplo, en la recomendación, ¿sería recomendable que para la aplicación de estas normas o de los resultados que se plantearon, ejemplo, se utilicen herramientas como, bueno, digamos así, herramientas como de redes sociales para la difusión de estas normas o la socialización de este tríptico, etcétera, etcétera? Sería recomendable que para que la gente siga estas normas se realice un curso de tecnología. Bueno, ustedes pueden idearse las recomendaciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien, entonces no olviden. Conclusiones, Dicen, 250 los palabras. resultados hasta qué hora se pueden entregar. Hasta hoy. Mientras sea el día de hoy, pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Yo ya les reviso mañana. Dice, Sí. mil disculpas. Una pregunta. Lo que pasa es que yo hice los resultados en base al marco conceptual, es decir, a las investigaciones, porque eso fue lo que entendí del documento. Está bien si le dejo así, ¿no es cierto? Ya voy a revisar y depende de... Yo le haría las correcciones, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias. No hay de qué. Bien, lo que me iba, ya para cerrar, chicos. Las conclusiones, 250 palabras, recomendaciones, 250 palabras, el análisis de resultados, también 250 palabras. Eso es lo que ya deben completar para la siguiente semana, ¿de acuerdo? Más las tablas que les mostré cómo llenarlas para que puedan presentarlos, ¿de acuerdo? Esto el día lunes ya deberían presentar para ya tener todo listo y simplemente enviar todo completo para el día martes ya que ustedes puedan realizar la revisión, ¿de acuerdo? Hacerles la revisión, mejor dicho. Bien, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, chicos, perfecto. Entonces, sí, con eso no tenemos más preguntas. Nos quedamos aquí el día de hoy y continuaríamos el día jueves para hacer las observaciones de lo que entregaron el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces con esto nos quedamos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Un excelente día, chicos. Que les vaya bonito. Gracias, Licen. Chao, Licen. Hasta luego, chicos.